Estamos recibiendo al padre Ariel Beruto, lo habíamos invitado en un par de oportunidades y creo que finalmente se está dando, padre, la posibilidad de charlar cerrando este mes de la Biblia, este mes de septiembre, teniendo en cuenta que este fin de semana ha sido declarado el fin de semana de la palabra. De la palabra. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, bien, buenos días. Bueno, el Papa Francisco ya hace unos años ha determinado un fin de semana, que yo no me acuerdo qué fin de semana del año es, que sea el Domingo de la Palabra. En nuestra arquidiócesis, bueno, los obispos por ahí tienen, digamos, autoridad como de cambiar o eso ahí. Bueno, nuestro obispo, y hoy justamente en esta semana llegó el recuerdo de cuando hizo el decreto de que el Domingo de la Palabra, nuestra arquidiócesis, sea el último fin de semana del mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Por lo tanto, bueno, este fin de semana, sábado y domingo, tenemos el Domingo de la Palabra, que tiene alguna característica por ahí especial, porque mandan subsidios para poner en práctica las misas, obviamente con toda libertad, guiones de misa, otros subsidios de algunas oraciones, bueno, algún gesto o algún símbolo externo que es como hacer como un altar dentro de nuestros templos con la Biblia, que eso, bueno, nosotros ya desde el comienzo del mes lo tenemos ya hecho, pero bueno, también por ahí queda un poco a la libertad, un poco yo pensando en este fin de semana, es decir, la bendición final, o la bendición después del Evangelio, dar la bendición con la Biblia, que también por ahí muchas veces en misas importantes, bueno, el Papa u obispos dan la bendición después de la lectura del Evangelio con la misma palabra de Dios. Así que bueno, un poco todo eso es lo que este fin de semana la Iglesia está celebrando y principalmente nosotros aquí en Santa Fe. Padre, la propuesta era hablar un poco de la Biblia, cuántas clases de Biblias hay, cómo reconocer los católicos una Biblia legal, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, yo diría, no digo legal porque la Biblia siempre es palabra de Dios, digamos, autorizada, sería la palabra autorizada, y a su vez también que tenemos nuestro alcance, por eso vamos a ir desarrollando un poquito ordenadamente todo esto aquí. Por eso yo también traje un poco distintas Biblias, católicas obviamente, distintas editoriales, para que veamos la riqueza. Yo traje algunas, pero hay más también, hay más editoriales. ¿Qué significa la palabra Biblia? Sí, ¿Por qué Biblia? Ajá, sí, la palabra Biblia viene justamente del griego, que es conjunto de libros, biblioteca. Bueno, un poco eso, porque primero tenemos que distinguir. La Biblia como tal son dos libros, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, que es justamente palabra de Dios. También llamado Antigua Alianza y Nueva Alianza. Por eso, bueno, yo no traje aquí, pero a veces, y me acuerdo en mi tiempo en catequesis. Es el que se usaba en la catequesis. Claro, el rojito y blanco. Sí, o celestito, o el rojito blanco, o el celestito, que se nos entregaba el Nuevo Testamento, que es justamente la Nueva Alianza, que también se llama Nueva Alianza. Y después también está separado la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento. Bueno, por eso la Biblia podríamos decir, es el conjunto, es el libro que contiene dos libros, ¿sí? Por eso se llama justamente biblioteca. Bueno, consta de 74 libros en total, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estos libros la Iglesia, bueno, llevó todo un proceso de estudio a lo largo de la historia y de siglos y siglos para determinar si eran libros y palabra de Dios inspiradas, con todo estudio, hasta que la Iglesia después reconoce que los libros de la Sagrada Escritura, estos 74 libros, son libros inspirados en la palabra de Dios y por medio de los dogmas de la Iglesia, que fueron haciendo a lo largo de la historia distintos concilios en los cuales se fueron determinando, y el concilio de Florencia, el concilio florentino, fue el que determinó, bueno, que estos son los textos inspirados. A veces escuchamos, que también se puede leer y también, bueno, uno lo puede conseguir el libro, cuando a veces escuchamos hablar de los evangelios apócrifos, ¿sí? Bueno, y ahí está la distinción. Los evangelios apócrifos son otros textos que se han escrito, que no son reconocidos por la Iglesia como textos inspirados como palabra de Dios, pero que, bueno, uno los puede leer, digamos.
Por eso también esta distinción, digamos, dentro de toda la selección, digamos, bueno, la Iglesia también estudió esos textos que se llaman evangelios apócrifos, que bueno, que por eso quedan separados, que no son parte de este conjunto de libros como es la Biblia, estos 74 libros, de los cuales, bueno, también esto es lo que yo decía, que a mí hice como un esquemita para ir explicando. Esta palabra de Dios es Dios el que nos habla a través de su palabra. ¿Habla a quién? Primero, en todo el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, al pueblo elegido, por eso, antigua alianza. Y después Dios habla justamente al pueblo de Dios, a la iglesia en definitiva después de Pentecostés, y que es justamente el Nuevo Testamento, la nueva alianza. Que ¿quién la sella? La sella Jesucristo con su pasión, muerte y resurrección. Por eso, digamos, todo el Nuevo Testamento, que comienza con los 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como una continuación de los evangelios, pero principalmente del Evangelio de Lucas, que es el autor del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se toman el trabajo de buscar el Evangelio de Lucas, leen los últimos, o el último capítulo, y Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, van a ver que hay como una continuidad. Y después todas las cartas paulinas, las otras cartas de Pedro, de Santiago, el Apocalipsis, que bueno, que es toda palabra, es palabra de Dios, que justamente, que Dios habla justamente a su pueblo, es decir, a la iglesia. Y bueno, un poco también distinguir, el Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento, ciertamente, porque bueno, están divididos por los libros canónicos, que son los primeros, los deuterocanónicos, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio. Después empiezan los libros de los profetas mayores, los profetas menores, el libro de los Salmos, otros libros más que aparecen allí con toda esa riqueza. Por eso, un poco, si uno va al Antiguo Testamento, acá tengo una Biblia abierta, que esta es la de Jerusalén, después vamos a hablar de la Jerusalén. Bueno, todo el Antiguo Testamento es todo esto acá, si vemos esta Biblia, y el Nuevo Testamento es esto. Entonces ahí vemos que cuántos libros más hay, cuánto más grande hay. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos 47 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Eso también para tenerlo presente. Y los que le decía, bueno, de esto del concilio de Florentino, el de Florencia, fue por allá por el 1412, y después el Gran Concilio Vaticano II, que fue en el 1962, 65, 63, ahí toda esa época del concilio, que la gente grande, bueno, podrá recordar justamente que fueron los grandes cambios que tuvo la Iglesia. Los grandes cambios que tuvo la Iglesia, bueno, ahí también... El padre Boto llegó a San Carlos con ese cambio y fue una revolución. En el 63. Bueno, ahí justamente los textos del concilio, acá traje el texto del concilio para leer un pedacito de una de las constituciones, la constitución que se llama Dei Verbum, es decir, la palabra de Dios, cuando en un capítulo desarrolla todo el tema de la Sagrada Escritura. Es allí donde, bueno, se da, digamos, que las Biblias sean traducidas a las lenguas vernáculas de todos los países, porque, bueno, la Biblia estaba, justamente recordemos, estaba escrita en latín, que de aquella traducción que había hecho el gran San Jerónimo, que alguna vez lo habremos hablado en los micros parroquiales, el gran San Jerónimo, por eso el mes de la Biblia, por eso ahora el 30 es el día de San Jerónimo, doctor y presbítero sacerdote de la Iglesia, que hizo la traducción de la Biblia en la lengua original del Antiguo Testamento, la mayor parte en lengua, la hebrea y la aramea, la menor parte, y todo el Nuevo Testamento que estaba escrito en la lengua griega, que era el tiempo, a la lengua latina. Y de ahí que, bueno, que se le llama la Vulgata. Y yo siempre pongo como ejemplo, si van a la Basílica de Guadalupe, bueno, que muchos frecuentan la Basílica de Guadalupe, o si van a ir alguna vez, bueno, observen el altar mayor, no en el camarín, el altar mayor, que está justamente la imagen de San Jerónimo y de San Roque,
enormes imágenes, entonces se puede leer así a simple vista de abajo cuando San Jerónimo tiene en sus manos así el libro y dice Vulgata. Se lee muy bien la palabra Vulgata, sí, en el libro que tiene San Jerónimo, ¿sí? Bueno, así que un poquito de eso. Y bueno, y comparto esto un poco para dar cierre a esto que estamos diciendo ahora. Bueno, en este documento habla de las traducciones bien cuidadas de la Sagrada Escritura. Y dice, los cristianos deben tener amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello la Iglesia, ya desde sus principios, tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento llamada de los 70 y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Bueno, pero ¿por qué aparece acá esto del Antiguo Testamento de la griega? Y yo decía que el Antiguo Testamento, la lengua madre es el hebreo y el arameo. Bueno, porque justamente primero se traduce al griego y después, bueno, a lo que es el latín y bueno, la lengua madre de la Iglesia. Yo me acuerdo ahora, en este momento me estoy acordando que en el seminario, siempre antes de la cena, se leía el Evangelio del día en latín, era una tradición. Entonces bueno, nos parábamos ahí y era justamente un Nuevo Testamento, pues se leía el Evangelio, un Nuevo Testamento que tenía la lengua en latín y en griego. Entonces, bueno, un poco eso, y hace referencia. Continúo con esto del texto, el documento de la Iglesia. Sigue. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones, oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia, se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Bueno, creo que esto nos da pie a esto que estamos diciendo de lo que vos me preguntabas de las clases de Biblia, de las traducciones y todo esto aquí. Claro, porque estamos viendo la Biblia, esta me dijo que era la de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, tenemos otra. El contenido es el mismo, la distribución puede variar, porque decía que los salmos pueden estar adelante, sí, los salmos pueden puede estar variar. atrás. La Biblia, la latinoamericana, que es esta, que es una Biblia con un lenguaje más para el pueblo, con muchos comentarios, a muchos les gusta esta Biblia por los comentarios que tiene, que en un tiempo, bueno, un poco como en la Iglesia... Fue medio polémico, ¿no? Sí, fue medio polémico cuando salió esta traducción porque se le identificaba con la corriente de la ideología de la teología de la liberación. Bueno, yo nunca vi una de las primeras traducciones, pero después obviamente fueron corregidas. Bueno, para poner un ejemplo, esta Biblia, justamente el libro de los Salmos, que lo tengo aquí marcado, lo tiene al final. Digamos, termina el libro de los Salmos y arranca el Nuevo Testamento. Sí, lo normal de las otras Biblias nuestras que a veces utilizamos están un poco en el medio, como aquí. La de Jerusalén está en el medio, la del pueblo de Dios, que es la que por ahí más utilizamos también, de Editorial San Pablo, que tiene distintos formatos, tapaduras, tapa blanda. Bueno, yo no es que estoy haciendo acá propaganda a la editorial y a las Biblias, pero bueno, está bueno saber, digamos. Claro. La editorial, pues, cada editorial, el San Pablo, las Paulinas, acá tenemos la Biblia del Peregrino para América Latina, de un gran estudioso de la Sagrada Escritura que es Luis Alonso Shekel, que lo titula La Biblia de nuestro pueblo, que es la misma Biblia. Dijimos la latinoamericana, que es también de la editorial del Verbo Divino, la de Jerusalén, que es una Biblia ya más para estudio. Bueno, acá yo tengo la mía, que está toda escrita con lápiz, vos lo podrás ver, porque cuando en el seminario, bueno, uno hace anotaciones y eso. Leía cuando era joven, así. Sí, no, pero lo leo. Ahí entiendo esa letra. Por eso digo, digamos, es la riqueza. Dicen que todo libro hay que escribirlo, porque uno va marcando lo que le llama la atención, lo que más le llega, y después volver a hacerlo y seguir marcando. Sí, así es. Así que bueno, eso un poquito, digamos, la riqueza. ¿Sí? Bien, vamos ahora a los textos. ¿Los textos varían? Los textos, el contenido permanece. El contenido permanece. Lo que puede variar es ¿La expresión? La expresión y algunas palabras de acuerdo a la traducción de esas palabras. Porque bueno, es como todo idioma, digamos. Yo quiero traducir tal palabra
y por ahí me da esta opción y esta opción y esta otra opción. Entonces, el texto como tal no varía. Puede variar alguna palabra o también alguna expresión. Que eso por eso podemos también comparar. Yo por eso marqué, vamos a tomar un salmo. Para que, obviamente no vamos a leer todo el salmo, pero podemos leer los primeros versículos de las 4 Biblias que yo traje, y repito, hay otras Biblias más, y vamos a ver la variación esto de palabras o que hace la traducción. Y después, después vamos a un poco a desarrollar lo que vos me preguntaste por ahí en un comienzo, cómo sabemos que una Biblia nuestra, católica, bueno, y las diferencias, eso después lo desarrollamos. Bueno, vamos a ir vamos a tomar un salmo que es uno de los salmos más conocidos por todos nosotros, que lo cantamos, lo rezamos, que es el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, un salmo muy conocido, que bueno, por ahí algunos lo saben ya de memoria. Voy a abrir las 4 Biblias y vamos a ir, lo marqué con un papelito, y vamos a ir leyendo y viendo la diferencia que hay. Ahí estamos. Bueno. Me parece que ese no está bien marcado. No, este está ahí, acá está. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar con la Biblia que más tenemos en casa y la que la gente más tiene, que es la del pueblo de Dios, que es un poco la que también por ahí la iglesia a veces cuando pide que bueno, qué Biblia se recomienda para utilizar o para catequesis, bueno, todo se dice el pueblo de Dios, pero bueno, todas las Biblias sirven. Vamos con el Señor es mi pastor. Bueno, yo voy a leer un poco los primeros versículos. Salmo 22, esto también está bueno aclarar. Cuando se dice el número de salmo en la liturgia, en la iglesia, o cuando en casa vemos también por ahí, tenemos el papelito o el almanaque diario o el calendario diario con las lecturas del día, tenemos que ir al salmo entre paréntesis, porque el salmo tiene 2 enumeraciones. Al principio empieza una sola enumeración, puede ser 2 enumeraciones, que es la enumeración, volvemos de nuevo a los idiomas, la enumeración griega y la enumeración latina. Bueno, la iglesia, la liturgia sigue la enumeración entre los paréntesis. Si yo acá digo el Salmo 22, bueno, voy a buscar el 22 entre paréntesis, porque el Salmo sin de paréntesis es el 23. Entonces vamos a ir al Salmo 22, vamos a leer el versículo el 1, el 2 y el 3, para que nos dé una pauta. Bueno, vamos primero con la Biblia del pueblo de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mi fuerza, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Muy bien, vamos a pasar ahora a la latinoamericana, con otro lenguaje. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar, y a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma por el camino del bueno, me dirige por amor de su nombre. Vamos a la Biblia de nuestro pueblo, de Shekel, que es una Biblia de estudio, que es muy parecida a la de Jerusalén. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mi fuerza, me guía por el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio. Y mezcla un poco aquellas 2. Claro, y vamos a la de Jerusalén, que dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia en gracia de su nombre. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de un mismo salmo con distintas palabras, distintas, podría decir, traducciones. La de Jerusalén, que es una Biblia ya más de estudio, que tiene el vosotros, digamos, porque es una Biblia también con el español antiguo, vemos que aparece la palabra Yahvé, nunca dije el Señor. En cambio, la otra dice: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, para poner un ejemplo. Y después, bueno, fuimos viendo otros nombres, pero que, bueno, el contenido es el mismo. Ahora, nosotros puede no sonarnos estas otras traducciones porque estamos acostumbrados a la primera que yo leí, a la del pueblo de Dios, y a que en la iglesia y en las misas y en los sacramentos se lee este salmo, porque justamente las lecturas
de la misa y de los sacramentos en sí, el bautismo, la confirmación, justamente son textos del libro del pueblo de Dios. La liturgia de la palabra, la Iglesia toma como los textos propiamente litúrgicos de la palabra de Dios, los textos de la Biblia del pueblo de Dios. Por eso hay coincidencias si yo leo acá la Biblia y me traigo acá el leccionario, que es el libro de las lecturas dominicales o feriales, y vamos a ver que es la misma traducción. Pero bueno, ese es otro tema, los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos. Vamos a hablarlo en otro Sí. momento. Me encanta este tipo de clases, ¿eh? Pero está bueno aclarar Ya que, estaba digamos... pensando que hablemos el mes que viene del Rosario. Sí, también. Pero está bueno aclarar que, porque a veces uno también en la misa pregunta, o a veces cuando hice la misa explicada con los chicos, es decir, cuando se lee la palabra de Dios, no se lee con la Biblia, no es la Biblia la que se lee. Son libros litúrgicos que se llaman leccionarios, que contienen justamente para todas las misas el tiempo ferial, el tiempo dominical, los tiempos fuertes de la iglesia y el santo oral y las misas rituales y votivas, en los cuales son textos seleccionados. Pero bueno, eso podríamos hablarlo otro momento, lo de año litúrgico, lo de la palabra de Dios, etcétera. ¿Cuál es el evangelio que acompaña todo un año litúrgico? Pero bueno, es otro tema. Está relacionado con esto, pero es otro tema. Está bueno, me gusta ese tema. Padre, y vamos a lo que nos da a nosotros los católicos la garantía de que lo que estamos comprando o lo que estamos leyendo es lo correcto. Bien, por eso, si vamos a comprar una Biblia, antes de ver, bueno, qué editorial, qué sé yo, las marcas, yo puedo tener todas estas Biblias acá, voy a un negocio, están todas estas Biblias, y bueno, ¿y qué me tengo que fijar? Entonces, bueno, tengo que abrir la Biblia, sea cual sea de toda esta, abro y tengo que entrar a leer un poquito, en las primeras páginas. Abro la Biblia, paso así un poco las páginas, y voy a ver que en alguna parte hay como una presentación con una firma o un texto que dice imprimatur, como que el que autoriza justamente a imprimir este texto, que da validez, que bueno, que es ahí donde tenemos que fijarnos, que siempre aparece algún arzobispo u obispo, el país, la conferencia episcopal, porque bueno, depende, digamos, lo que estamos diciendo, las traducciones y las editoriales. Abro la del pueblo de Dios, voy, tercera página, está la presentación, firmada en su momento por el arzobispo de Córdoba, que era el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Raúl Primatesta, obviamente ya recontra fallecido, pero bueno, digamos, eso no va a variar, digamos. Y después si vamos a la otra, a la tapa contraria, vamos a ver que aparecen dos nombres, dos sacerdotes, Armando Leborati y Alfredo Truso, que fueron justamente dos sacerdotes biblistas espectaculares en la Argentina, que fueron un poco los que también participaron de esta traducción. Y todo texto de la Biblia en la Iglesia Católica también tiene un censor. El censor es el que revisa. Bueno, del pueblo de Dios, el censor es el padre Luis Rivas, que vive, que es también un biblista espectacular, que tiene libros escritos. Y bueno, y después acá aparece, puede imprimirse Raúl Primatesta, arzobispo, mayo de 1981, cuando se hizo la primera edición de esta Biblia. Entonces, las ediciones que se van repitiéndose, imagínense, esta es la edición 37 de agosto del 2015. Son ediciones que ya están autorizadas. Bueno, vamos a ir a la latinoamericana, que mucha gente en su casa tiene la latinoamericana. Las otras ya es un poco más específica. También yo tengo esta. Puedo empezar encanta, a buscar, bueno, voy ahí, hay toda una explicación. Tengo que buscar, también puede estar al principio, al final, bueno, acá también, primera hoja, ¿sí? Primera hoja aparece un arzobispo de Quito, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo mismo, quien da el imprimatur, el arzobispo de Concepción, de Chile, en su momento, bueno, la Sociedad Bíblica Católica Internacional, bueno, el imprimirse, bueno, lo mismo. Digamos, hay que fijarse eso, hay que leer un poco y fijarse. Y eso me da la pauta que una Biblia que la puedo comprar y que es válida para la Iglesia Católica. Si no encuentro nada de esto, bueno, no la compremos.
¿Por qué? Porque puede ser otra Biblia de otra editorial o, bueno, la Biblia que utilizan los hermanos separados, los evangélicos, que es la Reina Valera, que es otra Biblia con otra traducción, que también, bueno, hay textos que no lo tienen los nuestros, porque, bueno, también eso tenemos que detenernos. Para la Iglesia Católica, estos son los textos inspirados divinos de la palabra de Dios. Puede ser, no es que puede ser, es que la Biblia, la Reina Valera, hay textos que no los tiene o menos versículos. Así que eso también un poco para... Pero a ver, si en casa hay, porque a veces aparecen en catequesis con una Biblia porque era de la abuela, que era protestante, que era valdense o que era protestante y la tienen, a ver, sirve esa Biblia, no es que no va a servir esa Biblia, es palabra de Dios. Obviamente que la traducción también es distinta y como digo, capaz que por ahí buscamos un texto en catequesis y no lo tienen. Claro, hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta... Principalmente cuando uno va a comprar una Biblia, ahí hay que tener en cuenta. Cuando uno va a una librería, si uno va a una librería católica no va a haber problema porque vamos a tener todo lo que claro, tenemos. no va a aparecer una Biblia de otra editorial o... Pero si uno va a una librería sí, inmensa donde te ofrecen, hay de todo. Donde hay que encontrar capaz la latinoamericana, encontrar la Reina Valera, encontrar esta otra de Coso, de otra editorial, también. Y estamos hablando de textos que no Sí. aparecen, pueden aparecer otros y pueden aparecer textos que por ahí son interpretados de otra manera según la persona que los lee. Como yo le había preguntado en algún momento, la palabra hermano, Claro. que ellos se valen por ahí para reconocer a María como la madre de Jesús, pero no como la Virgen María, Mira, porque dice que sí. la Biblia expresa los hermanos de Jesús, los hijos de María, El etcétera. Evangelio, esta semana, cuando celebramos el día martes a la Virgen de la Merced, el Evangelio justamente era ese. Tu madre y tus hermanos están ahí afuera esperando. Y después Jesús que toma la palabra, mis hermanos, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bueno, esa palabra hermanos también hay que saber interpretarla. Capaz que si buscamos acá ese texto, capaz que vamos a ver que algunos ponen hermanos, otros ponen pariente, porque en definitiva se llamaba hermanos a los primos de Jesús o a los tíos de Jesús. Entonces ahí aparece todo este tema O sea, de la palabra hermano. la familia cercana. Claro, familia cercana. Y bueno, a veces uno acá en las comunidades o entre, qué sé yo, entre sacerdotes o religiosos, por ahí nos llamamos, ¿cómo andás hermano? Qué sé yo, una comunidad de hermanos. A ver, hermanos en la fe, hace referencia, claro. no hermanos carnales, ¿sí? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo un poco a la Biblia que me quedó pendiente, también hay Biblias autorizadas que podemos comprarlas, que están hechas, un poco el documento lo decía, esto de traducciones con nuestros hermanos separadas. Existe lo que se llama la Sociedad Bíblica Internacional, que con todo este avance después también del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, del ecumenismo, bueno, también. Es decir, hay Biblias que son traducidas por la Sociedad Bíblica, en las cuales hay católicos, protestantes, evangélicos de otras cosas, que son traducciones también bajadas al pueblo, que esas Biblias también las podemos comprar, porque la Iglesia Católica está, digamos, metida en la traducción, en la composición de esa Biblia. Hay una que se llama la Biblia Hoy, o algo así, o el pueblo de hoy, que yo vi una vez un texto. Bueno, esa es una Biblia que también está con nuestro hermano separado. Bueno, aquí charlando a veces con los pastores, con Diego, con Omar, pero me parece esto lo de la Biblia, de esta Biblia del pueblo de Dios, la hablamos con Diego. Hablamos de esa Biblia justamente, que es con un lenguaje bajado al pueblo de Dios, y que está autorizada también por la Iglesia Católica. Por eso también eso hay que ver cuando lo que yo digo, uno abre y tiene que ponerse a leer y a ver, ¿sí? Si está imprimido, acá también está el Niki Loftar, de un doctor de Sagrada Escritura jesuita en la Biblia de Jerusalén, y así también. Padre, me encantó esta charla bíblica y ya se me está ocurriendo que podemos aprovechar de su gentileza siempre y su predisposición de tratar otros temas así. Sí. Nos queda pendiente desmenuzar el rosario, que vamos a ingresar ahora en el mes del rosario. Hablar y el rosario, el rosario ahí tenemos un montón de material, porque si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años atrás,
no teníamos los misterios luminosos. Entonces, ¿cómo aparecieron los misterios luminosos? ¿Qué papa fue el que un poco... ¿Por qué también lo de los misterios luminosos? Entonces también, sí, hay mucho. Nos queda pendiente lo de los leccionarios, entonces los ciclos que toma en cuenta la Iglesia para las lecturas dominicales. Hoy tenemos mucho, padre. Sí, sí. Así que si usted está predispuesto, lo sí, esperamos. Sí. Es cuestión de organizar y armar un poco la charla, no digo la clase, porque esto no es una clase, la exposición del tema y para dar a conocer a la gente. Bien, cerramos con una reflexión, la bendición. Bien, bueno, vamos a terminar con esta reflexión tan linda para el día de hoy, para hoy justamente sábado 28 del Espíritu Santo del mes de septiembre del Padre Víctor Manuel Fernández. Hace bien recordar que es mucho más lo que no ves que lo que ves. Por ejemplo, no ves muchas cosas que sí ven algunos insectos que poseen ojos mucho más complejos y desarrollados que los tuyos. No ves la inmensidad del universo, porque solo puedes percibir lo que está cerca y no tienes una visión del conjunto. No ves tampoco la presencia del Espíritu Santo, rodeándote con su amor. No ves muchas realidades espirituales que son verdaderas, porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida y a tu alrededor, aunque no lo detectes con tu mente y con tus sentidos. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra misteriosa con tu vida, incluso con tus sufrimientos, con tus cansancios, con tus padecimientos. Pero no puedes ver eso. Cuando uno piensa en sus necesidades, en sus angustias, en sus preocupaciones, cree que todo se reduce a eso. Solo ve lo que inquieta su alma. Pero hay mucho más que eso, mucho más, infinitamente más. La realidad tiene muchas capas y uno solo capta lo más superficial. Por eso, cuando algo te haga sufrir, recuerda siempre, yo veo esto que me perturba, pero hay mucho más, hay infinitamente más. Bien, que esta reflexión del Espíritu Santo también nos ayude, a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, invocarlo cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, que la vamos a meditar, que la vamos a reflexionar, hacer, como siempre digo, y la Iglesia, está un poco insistiendo en esto, esa lectura orante de la palabra de Dios, que me lleve también a la oración. Y podemos resumirlo con tres grandes preguntas. Es decir, ¿qué me dice el texto? ¿Qué le digo yo al texto? ¿Qué respuesta doy yo al texto que leí? ¿Qué me dice a mí, por lo tanto? Y después, ¿cómo lo llevo a la práctica en la vida cotidiana? Así que un poquito esto para hacer el cierre. ¿Nos deja una bendición, padre? Estamos rezando por las lluvias, Así que... Por las lluvias, por el obispo auxiliar que se va a ordenar el lunes, el 30. También recuerden que hay muchos sacerdotes de nuestra diócesis, muchos que pasaron aquí, que celebran aniversario de ordenación sacerdotal. Yo no, por las dudas. Yo soy de la Virgen de Guadalupe, del 12 de diciembre. Así que eso tener muy presente también en esta oración, en este día, mañana domingo, y el lunes de una manera especial. Y la lluvia sí, sigamos rezando, tan necesaria. Que descienda la bendición sobre todos ustedes, los acompañe nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, muchísimas gracias y lo esperamos en cualquier momento. Bueno, cómo no, gracias. Y los jueves seguimos compartiendo el micro en el noticiero. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos compartiendo, estamos en el aire.